Querido Padre, que tu morada está en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sin lugar a dudas tu Espíritu Santo nos sigue llamando para poder trabajar en tu obra. Somos un grupo pequeño, pero creemos que tú nos puedes guiar y nos puedes direccionar para poder seguir trabajando y llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Y si viene alguien en camino, Señor, que tú puedas apresurar sus pasos para que también juntos podamos aprender. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a iniciar precisamente con la temática, pero antes de ello quiero llevarlos a reflexionar en algo muy importante. Dice discipulado. Discipulado, ¿sí? Un discípulo, discipulado. ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Sí? Porque pudiéramos decir que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Un creyente viene a la iglesia, entrega sus diezmos, canta, viene los días de culto, los sábados, ¿sí? Pero un discípulo es totalmente diferente. Hay una gran diferencia en el discipulado. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo puedo llegar yo a mantenerme yo dentro de la iglesia? No como un creyente más, sino como un discípulo. ¿Qué pasos tengo que hacer para poder llegar yo a ser un discípulo? ¿Sí? Porque ya no necesitamos solamente ser creyentes. ¿Sí? Ya venimos, ya conocimos, ya sabemos, ¿sí? Pero ahora nos falta aplicarnos para poder llegar a ser un discípulo, ¿sí? La Biblia nos marca una pauta muy importante con respecto a ello y nos dice qué es un discípulo, pero nos vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a irnos paso a paso. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar su llamado. ¿Sí? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es aceptar su llamado. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos, los llamó. Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo, síganme. Y ellos aceptaron su llamado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Marcos capítulo 3, versículo 14 nos dice algo muy importante para que vayamos buscando nuestras Biblias. Marcos, en el libro de Marcos, ahí es donde nos dice también ¿qué es lo que tenemos que hacer? Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice el versículo 14 lo siguiente. Y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? ¿Qué dice? Con él. ¿Sí? Y luego dice el versículo. Y para enviarlos ¿a dónde? A predicar. La primera opción es que nos dice, para poder llegar a ser un discípulo, es aceptar su llamado. Es decir, Dios nos llama, nosotros respondemos. Pero la Biblia dice, y Dios dice, y Jesús estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Sí? Para eso somos llamados, hermanos. Para eso somos llamados. Y que no se nos olvide eso. Porque muchas veces decimos, ¿para qué somos llamados? Para hacer una obra misionera, ¿sí? ¿Para qué somos llamados? Para llevar el Evangelio. Pero la Biblia dice, Jesús llamó a 12 para que estuviesen, ¿con quién? ¿Con quién? Con Él. Y ahorita vamos a ver por qué tiene tanta relevancia el hecho de que Jesús haya llamado a 12 discípulos para que estuviesen con Él. No los llamó para que inmediatamente se fueran a hacer obra misionera, sino que los llamó para que estuviesen con Él. Y posteriormente la otra mitad del versículo dice, y para enviarlos a predicar. La primera opción es para que estuviesen con Él, y la segunda es para enviarlos a predicar. Eso tiene mucha relevancia y tiene mucho sentido. Si nosotros no estamos con Jesús, ¿usted cree que vamos a aprender de Jesús? Si nosotros no amamos a Jesús, ¿usted cree que vamos a poder hablar de Jesús? No. Por eso la primera opción que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Jesús nos ha llamado para que estemos con Él.
Eso es lo primero que tenemos que entender. Otra de las opciones otra de las cosas que tenemos que hacer es orar. Orar. Para ser un buen discípulo, para poder ser un discípulo, tenemos que orar. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice algo también de mucha importancia. Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar. La Biblia nos insta y nos dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que debemos de orar, dice. Orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué sería bueno orar? ¿Por qué creen que sería bueno orar? ¿Qué es lo que nos mantiene con una relación, en una relación estable? La comunicación. La comunicación. Para poder tener una relación estable, poder conocer a alguien, necesitamos comunicación. Y para poder estar en comunión con Dios, nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Es bueno poner muchos pensamientos en Facebook. Es bueno poner muchos pensamientos, hablar de Dios, compartir pensamientos. Pero si usted no pone sus pensamientos, intelectos, mentales, en relación con Dios, pues lo que pongamos en Facebook no tiene tanta relevancia, ¿sí? Lo importante es que usted y Dios tengan una comunión. Usted y Dios, nosotros y Dios tengamos una comunión. Y esa comunión va a ser a través de la oración. Fácil, tan simple como es. La oración. No nos olvidemos de la oración. Orad sin cesar. La oración es parte fundamental para que nosotros podamos ser buenos discípulos. Otro de los casos, estudio de la Biblia, ¿sí? Estudio de la Biblia. ¿Por qué debemos de estudiar nuestra Biblia? ¿Por qué será bueno que nosotros estudiemos nuestra Biblia? ¿Por qué creen? ¿Sabe una cosa? La Biblia refleja el carácter de Dios. La Biblia refleja el carácter de Dios. Lo refleja. Y cuando usted comienza a estudiar la Biblia y cuando comienza a escudriñarla y comienza a visualizar versículo por versículo, usted va a ir adquiriendo parte de ese carácter. Claro, el Espíritu Santo influye mucho. Por eso es que vamos a orar. Por eso es que primero tenemos que orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude, que nos enseñe cómo orar y cómo estudiar la Biblia. Porque no solamente es de agarrar la Biblia y comenzar a estudiar, que vamos a estudiar el año bíblico, y solamente por cumplir, a veces lo estudiamos así. No, se trata, ¿perdón? No le entendemos. Se trata de escudriñar, profundizar, entender, detenernos un poquito a comprender cada mensaje que viene dentro de la Biblia. Efesios capítulo 6, ahí mismo, el versículo 17, nos dice algo muy importante. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, dice. Y tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿qué nos dice? Romanos 15, versículo 4, también trae una enseñanza muy, muy importante. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Usted cree que si no estudia la Biblia va a tener esperanza? ¿Usted cree que si no conoce a Dios usted va a tener esperanza? ¿Usted cree que si no conoce a Jesús usted va a tener esperanza? No, no va a haber esperanza. Y sabe una cosa, hay gente que no conoce a Dios.
Hay gente que no escudriña la palabra de Dios. Entonces no hay esperanza para ellos. No tienen una esperanza. Pero cuando usted le muestra las promesas a través de su palabra, las promesas que Jesús tiene a través de su palabra, cuando usted le muestra a aquellas personas que hay un plan de salvación, entonces esas personas comienzan a tener una esperanza certera, una esperanza con convicción. Y nosotros tenemos que tener eso. Créame que si nosotros no hacemos eso, que si no aceptamos su llamado, si no oramos, si no estudiamos la Biblia, ¿cómo cree que vamos a testificar de algo que no conocemos? ¿Sí? No podemos hablar de algo que no conocemos. No podríamos testificar de eso. Porque nosotros tenemos que testificar de lo que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Sí? De lo que Jesús ha hecho en mi vida. Nosotros fuimos perdonados por Cristo Jesús. Tenemos una esperanza. Y nosotros tenemos que decirle a aquella gente que Jesús los puede perdonar para poder tener una nueva esperanza en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, 3 pasos. 3 pasos muy importantes. Es aceptar su llamado, ya vimos. 1, ¿sí? 2, orar. 3, estudio de la Biblia. ¿Qué creen que falta ahí? Testificación. Vamos a ver. Dice amar y obedecer. Amar y obedecer. Yo les pregunto, ¿qué va primero? ¿Amar u obedecer? ¿Qué va primero? ¿Obedecer o amar? A ver. Ajá. Ajá. Ok, entonces, ¿quién dice que va primero a obedecer? ¿Quién va primero a obedecer? Tipo que obedecemos a la palabra, obedecemos a Dios, obedecemos su ley y de ahí nace el amor. Ok. Yo creo que el amor. Amar, ¿qué dice nuestro hermano Fabián? Amar para poder obedecer que amar. Exactamente. Antes que obedecer, primero tenemos que amar, ¿sí? Cuando usted ama, fíjese, cuando usted ama, obedece, ¿sí? Cuando usted ama, obedece. Sí, voy a obedecer. La Biblia, fíjese, la Biblia nos dice, Mateo 22, 37. Vamos a lo que dice nuestra Biblia primero. Ya entramos en un dilema. Sí, ya entramos en un 22:37. A ver. Capítulo 22, versículo 37 en Mateo. Ya entramos en una polémica aquí, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Dice el versículo 37, dice, Jesús le dijo, ojo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Eso es con respecto a lo que es el gran mandamiento. De hecho, esto viene precisamente desde antes, ¿sí? Jesús lo sabía. Jesús conocía, tenía ese concepto. En Deuteronomio lo hemos visto. Amarás al Señor con todo tu corazón, dice. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Amar al Señor. Cuando nosotros amamos a Dios, por ende, obedecemos. Por ende obedecemos. No es primero obedecer y después amar. Es primero amar y después obedecer. Entonces, cuando yo conocí al Señor que me hablaron, yo no fui por amor, yo obedecí a la persona que me dijo, yo día a día iba escuchando, ya con el tiempo, que no pues siento a mí, no, Dios nos amó primero a nosotros. Dios nos amó primero a nosotros. Vamos a ir al capítulo de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice lo siguiente:
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es ya cuando implementamos precisamente el amor y que hay obediencia. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de esta manera, hermanos, hay un círculo que nosotros que como miembros de iglesia, que como discípulos tenemos que hacer. ¿Sí? Hay un círculo muy importante. Dice, aceptar su llamado. Luego dice, orar, estudio de la Biblia y amar y obedecer. Cuando tenemos ya todo esto, que llegamos a este punto donde amamos, ya obedecemos, y entonces hay otra última cosa que tenemos que hacer. Dice, yo iré. Yo iré. ¿Sí? Yo iré. Si nosotros no hacemos ese círculo, digamos círculo de evangelismo, círculo de consagración, no vamos a decir yo iré. Este llamado, hermanos, en la mañana estábamos muchos en la iglesia, había muchos en la iglesia, y la Biblia es clara, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. El llamado se le hace a todos, pero solamente son pocos los que responden. Y qué bueno que usted respondió, qué bueno que usted quiere, qué bueno que todavía el Espíritu Santo nos sigue llamando y nosotros estamos escuchando al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, para poder ir y seguir testificando. Así es que, hermanos, quiero terminar con la cita en esta situación para poder entrar en materia de lo que va a ser el plan misionero. Capítulo 28 de Mateo. Voy a terminar con esto. Capítulo 28 de Mateo. Dice lo siguiente. Capítulo 28, versículo 19. ¿Lo tenemos? Voy a esperarlos. Capítulo 28, versículo 19. ¿Sí? Amén. Dice lo siguiente: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Vamos a ir a todas las naciones? ¿Vamos a ir a todas las naciones? No vamos a ir a todas las naciones. Nosotros no vamos a poder. Pero tenemos un compromiso aquí a nuestro alrededor. Este debe de ser nuestro campo para ir a trabajar. ¿Sí? No podemos ir a diferentes lugares, pero aquí en esta zona, ¿sí? En esta zona tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, otra cosa que tenemos que hacer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, usted no va a estar solo al momento de que vaya y testifique. No va a estar solo, porque Dios estará siempre con usted. Así es que, hermanos, yo espero que con esto hagamos planes. Hay muchas cosas que nosotros tal vez ahorita no sabemos, pero seguramente con la práctica y con el estudio nosotros vamos a aprender. Nosotros vamos a comenzar a saber, y eso que sepamos vamos a tener que enseñárselos a otros, ¿sí? Esto que nosotros vamos a aprender vamos a enseñárselos a otros, para que la iglesia sea una iglesia testificadora, para que usted sea no solamente un creyente, sino que nosotros seamos ¿qué? Discípulos, ¿sí? Discípulos. Tenemos que ser discípulos, no solamente creyentes. Ya no tenemos que ser solamente creyentes, tenemos que ser discípulos, ¿sí? Llevemos en nuestra mente eso. Ya no soy un solo creyente, ahora soy un discípulo de Jesús. Y los discípulos de Jesús enseñan, trabajan, testifican, ¿sí? Tienen una relación con Dios.
Yo les invito a que nosotros podamos testificar, hermanos. Vamos a tener una actividad muy, muy hermosa, que es con los niños. Yo creo que esa actividad va a ser muy buena. Sí, va a ser muy buena. Voy a terminar la clase porque esta es la que voy a mandar. Y vamos a continuar con el material que traemos para poder hacer los planes de trabajo en relación a nuestra zona. ¿Ok? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde ya, porque tú has estado con nosotros en estos momentos. Gracias porque nos sigues enseñando. Gracias porque tú estás al pendiente de nosotros. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes. Bendice a los líderes de los grupos pequeños que seguramente van a estar trabajando, van a estar respondiendo a las actividades. Y, Señor, que tú los puedas guiar en todo momento. Guía a tu iglesia y que cada día podamos aprender más acerca de ti. Y aquellos que nos van a escuchar, Señor, que sus corazones puedan ser transformados para que tú, Señor, en algún momento los puedas recibir porque se han entregado a ti por completo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.